Como cada martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Buen mediodía a la audiencia. Estamos arrancando este programa número 82 de Voces de Montevideo. Y bueno, saludo, si me permiten, en especial a Clara, que hoy se incorpora a nuestra audiencia. Y le doy la bienvenida a nuestros compañeros. ¿Cómo está, Adrián? ¿Cómo estás, Majo? Muy bien, Daniel. Buenos días, audiencia. Majo, León. Bueno, muy buenos días a todas y todos los escuchas, también a Sube, a todos ustedes. Muy buena cobertura en el programa anterior. Estuvo muy bueno, sí, de verdad. Impresionante el acto, ¿no? Para empezar sí. a comentar lo que importa. Digo, muy participativo, mucha gente, muy buena la oratoria. Y bueno, pudimos llevarla a nuestra audiencia, a través del programa, ¿verdad? Exactamente. Programa número 81, ¿no? El anterior, sí, porque hoy es el 82, entonces claro. Sí, generalmente antes. Es uno antes. Sí. Agradecer a Fede también que estuvo aquí al firme con eso también. Un trabajo sensacional de Fede, ya lo saludamos también a Fede Lima en los controles, muchas gracias Fede, como siempre. Decíamos entonces programa número 82 y les recordamos, te gané de mano Adrián, le recordamos a la audiencia nuestro número de celular que es el 092 41 1001. Muy bien. Y bueno, a través de él, como siempre, pueden estar enviando los mensajes a este número 092 41 1001 para participar del sorteo del libro, que este mes no va a ser en el primer programa porque, claro, va a ser el 20 de diciembre, así tenés regalito para Nochebuena, Navidad. Vísperas de Exactamente. Claro, ahí está. Y entonces, bueno, mandan los mensajes que quieren participar del sorteo y nombre y número de cédula, o el final del número de cédula por lo menos. Y vamos a estar sorteando, que ya lo habíamos anunciado, ¿no? El libro Rodney Arizmendi y el Partido Comunista de Uruguay del escritor Carlos Jaffe. ¡Qué regalito! ¿Qué te parece? ¡Qué regalito! Sí. Impecable. Así que bueno, toda la audiencia que se inscriba, que mande su mensaje a través del 092 41 1001 o a través de nuestras redes sociales comentando en alguna de las publicaciones que quieren participar del sorteo. Muy bien. Vamos entonces de arranque ya a nuestra columna central, la columna de nuestra historia. La columna de León para nosotros. Claro. León nos mira con una cara de odio cada vez que lo decimos. Los odio un día más. Y bueno, y vamos arrancando con música, como siempre, que nos trae. Bueno, volvemos entonces, le damos la bienvenida a León D'Amico en esta columna Punta de Nuestra Historia y de paso le preguntamos, contanos que está muy bueno el tema, de qué se trata. Bueno, muy buen mediodía para todos y todas. Bueno, estábamos escuchando Warlock con una canción que se llama All We Are. Ajá, All We somos Are, todos. Sí, somos todos y bueno,
No tiene nada que ver con No, la columna. pero somos todos. Somos todos, entramos y, Todas y bueno, todos. Bien de- vamos Bárbaro. por ese lado Bueno, hoy. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, si se quiere. Sí, vamos a meternos en un camisa de 11 varas, un berenjenal. Usted lo va a sacar adelante como No, siempre. como es un corresponde. tema complicado, pero es poco conocido y es interesante volver a verlo más de 100 años después Ujú. para ver qué de esa primera experiencia de los revolucionarios rusos se puede volver a tomar como ideas para el presente en un tema que está en la agenda hoy, ¿no? Que es Contémosle a la audiencia Pero- que se trata de la Titule. lucha de las mujeres durante Sí, la Revolución sí, Rusa. sí, ¿no? la lucha por la liberación de las mujeres Sí. en la Revolución Rusa. Pero antes de eso, si me permiten, quiero pasar un aviso, una invitación a toda la audiencia, Adelante. porque la semana pasada se estrenó en YouTube el último capítulo de la serie 60 años de problemas de una revolución continental de Ujú. Ronda y Arismendi, y en esta oportunidad contamos con la participación del compañero Eduardo Lorier, que hizo un video, grabamos un video con él que está a Bien. disposición de todos, que se llama La cuestión agraria en problemas de una revolución continental. Lo pueden encontrar en YouTube buscando Fundación Ronda y Arismendi o buscando Eduardo Lorier y problemas de una revolución continental. Muy bueno. Entonces invitamos a toda la audiencia a que entre, se tome una hora y bueno, y vea este video que está muy bueno. Buenísimo, perfecto. Pero bien, volviendo al tema que nos convoca, como bien adelantábamos, hoy vamos a tratar el tema de la lucha de las mujeres en la primera parte de la Revolución Rusa, Bien. o sea, entre el 17 y el 27. Ujú. Y para armar la columna de hoy, me basé en un artículo de Wendy Goldman, que de ahí sacamos toda la información que vamos a estar dando, que se llama Del pasado de Caserañicos, y que forma parte de la Revolución Rusa 100 años después, a 100 años, de Juan Andrade y Fernando Hernández Sánchez, que son los compiladores, y bueno, dentro de estos capítulos está el de Wendy Goldman. O sea que se haga cargo Wendy de No, sí, de sus o sea, dichos. no hay nada. O sea, bueno. Pero lo que dice esta buena mujer es que las mujeres trabajadoras ya habían participado en la Revolución Francesa, pero principalmente en nombre de su clase y no en Ujú. nombre de su sexo. Sí. La Revolución Rusa dice que fue la primera en incluir a las mujeres por sus intereses como parte integral de esta coalición insurgente. O sea, las mujeres forman parte de la Revolución Rusa. Es más, si nosotros vemos lo que hablábamos el programa anterior, la Revolución de febrero del 17 surge a partir de la conmemoración del 8 de marzo, Ujú. Claro. que las mujeres rusas salen a las calles de Petrogrado, lo que después fue Leningrado, después San Petersburgo, a protestar. Sí. Y a raíz de esa movilización se suman los obreros metalúrgicos de la metalúrgica Putilov, que era la más grande de Rusia, Ujú. y ahí eso desemboca en la Revolución de Febrero. Pero bueno, Pero es importante entonces recalcar esto, ¿no? Es la primera revolución que tiene en cuenta el tema de género, el digamos. tema de género como uno de los temas centrales. Exacto. O sea, aquella, ¿cómo es? Consigna paz, pan y trabajo era como la consigna general, Sí. pero después particularmente los reclamos de las mujeres estaban a la orden, o sea, en primera plana de la agenda, y tenemos Ujú. que partir de la base de que estamos en una sociedad como la rusa, donde la mujer era poco más que, Sí. según la legislación zarista, tenía más derechos una mesa que una mujer, Sí. porque estaba totalmente subordinada a la autoridad masculina y a la autoridad del marido si era casada, y en el caso de no estar casada, de los padres, Sí, claro. o del adulto Enorme. hombre. más Enormes cercano. retrasos culturales en ese sentido. No, sí, pero que no podían ni siquiera firmar un documento público, aceptar un trabajo, Claro. tener educación, porque el Estado zarista había dejado en manos de la Iglesia Ortodoxa rusa el tema de la organización social Claro. de la familia y de la vida. Pero entonces tenemos que pensar que estas mujeres, o sea, la Revolución Rusa surge en el lugar donde nadie se imaginaba que podía surgir una revolución de carácter socialista como era la Rusia zarista Seguro. atrasada. Los planteos teóricos de Marx por lo menos indicaban que Que probablemente iba a ser, fuera en una sociedad claro, con desarrollo industrial. con ¿no? un gran peso del proletariado industrial y no Claro. en un lugar donde el proletariado era el 8%. Pero bueno, una vez que triunfa la revolución, se da toda una discusión dentro del partido bolchevique
en cuanto que parte de las mujeres planteaban generar organizaciones de mujeres Ajá. dentro del partido y los sindicatos. Y esto generó varios problemas a la interna, Claro. porque había muchos hombres, y algunas mujeres también, que decían que en realidad no se podía llevar adelante el separatismo del feminismo burgués, que era generar organizaciones separadas del resto. Pero lo que decían las revolucionarias que estaban a favor de la creación de estas organizaciones era que en el caso de no tener organizaciones propias, sus reivindicaciones iban a quedar en un segundo o tercer Sí, sí, plano sí. de prioridades. Licuadas Claro. dentro de las organizaciones. Entonces se da toda esta lucha, esta discusión, y finalmente triunfa la postura de generar organizaciones de mujeres para tratar los temas de la vida cotidiana, como se llamaba. Entonces se planteaba, y esto es muy, muy interesante, el hecho de la sociabilización de las tareas domésticas, del trabajo no remunerado. Ah. Porque, o sea, la mujer no solamente que era dependiente del marido porque no trabajaba, sino que además estaba Sí, se recargaba en ella todo el tema. todo el tema de del cuidados hogar. del hogar, toda esa cuestión. Entonces plantean las mujeres que dentro de la emancipación de las mujeres había que socializar Esas tareas. todas las tareas no remuneradas, había Claro. que socializarlas y dárselas a que las hiciera obreros u obreras. Sí, sí, que trabajadores cobraran un asalariados, sueldo. seguro. Por lo tanto, se planteaba, por ejemplo, la creación de lavanderías donde la gente llevara su ropa y se devolviera la ropa limpia, comedores donde uno fuera a comer, o sea, tipo restaurantes Sí, donde sí, uno sí, fuera no, a comer. que no tuvieras que cocinar. Generar sistemas de cuidados para cuidar a los adultos que estuvieran enfermos o tuvieran alguna discapacidad, guarderías para los niños, escuelas, etcétera. Y todo eso por parte del Estado. Del Estado, Y seguro. además, y esto no es menor, porque además nos va a ayudar para entender un poco la mentalidad de la época, dentro de las reivindicaciones de estas mujeres estaba la prohibición de la adopción. Ah, mira. Porque esto puede sonar raro, Sí. bastante raro hoy por hoy. Pero los bolcheviques entendían, o sea, de las mujeres y de los bolcheviques en general, la prohibición de la adopción como una cuestión de principios, porque en una sociedad extremadamente rural, Ujú. los campesinos tenían por costumbre adoptar niños y niñas para tenerlos como mano de obra. Claro. Benévola, digamos. Sí, seguro. bueno, sí, para hacerlos trabajar en los Sí, campos. gratis, seguro. Entonces, lo que planteaban los bolcheviques era que los niños que fueran huérfanos iban a estar mejor cuidados por el Estado Ajá. que en manos de un pequeño campesino, un mediano campesino que los iba a hacer trabajar y explotarlos en los campos. Claro, hay cosas que uno hoy no las Claro, ve claramente, hoy pero uno bueno. escucha esto y lo saca de contexto y se le ponen todos los pelos Claro. de punta, pero en el momento tenía una... Por la o sea, cultura de la época. Un sentido. claro, no, seguro. y en la cultura de Rusia estamos en una Rusia de siglos de atraso, Claro. de siglos de Sí, atraso, la sociedad más atrasada de Europa y una de las más atrasadas del mundo, donde se está llevando adelante una revolución radical. Seguro. Pero bueno, en esta cuestión de armamos o no armamos organizaciones paralelas, finalmente el partido resuelve de que sí, de que se iban a promover las organizaciones de mujeres, que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, Senotdel, pero no sé si se pronuncia así. Si hay alguien que sabe ruso en la audiencia, que nos mande Que un mande un audio. mensaje. Claro, que nos Que lo mande un mande audio y ahí cómo se vemos pronuncia. cómo se Perfecto. pronuncia. Y que era una organización de mujeres o una comisión de mujeres dentro de las comisiones del partido. Ajá. Y se lleva adelante el primer congreso de mujeres trabajadoras de Rusia, que no estaba, o sea, también llevar adelante ¿cómo que se llama? Este congreso generó también rispideces a la interna del partido, pero finalmente se termina autorizando. Y pensaban ya de pique que iba a tener poca concurrencia, porque no podemos perder de vista que Rusia en este momento está en plena guerra, la guerra civil que hablábamos Sí, claro. la vez pasada, que vimos que tiene componentes de guerra civil, pero también hay 13 potencias que invaden la Rusia revolucionaria. Ujú. En esta situación donde el país estaba destrozado, pensaban que no iban a tener mucha concurrencia de congresistas, y cuando arranca el congreso eran 40, nada más que 40 delegadas, pero una vez que arranca empiezan a llegar
telegramas de que se habían retrasado, de que se habían tenido problemas con el transporte y finalmente terminan siendo unas 1.200 Upa. congresistas en este primer Mirá. congreso, donde se da forma a este nuevo organismo de mujeres, el CENOTDEL. Dentro de las principales dirigentes de este movimiento estaba Alexandra Kollontai, Sí, claro. un nombre que era bastante conocido, Alexandra Artiquina, Bárbara Moirova y Claudia Nikolaeva. ¿No? Ajá. Soy malísimo para pronunciar ruso, así que Ah, te pues digo, te quedó ah. bastante bien. Entonces, bueno, se dan estas cuestiones, se da el tema de la sociabilización de las tareas domésticas, el reconstruir la vida diaria, llamaban estas mujeres, Claro. y también dentro de las reivindicaciones estaba la unión libre, la emancipación de las mujeres, la no dependencia de los maridos, o sea, de los hombres en general para su vida, y la liberación sexual. En 1918 se da la redacción y la promulgación de un nuevo Código de las Familias que viene a romper con la rígida forma de organización social que tenía la Rusia zarista, pero siendo revolucionario en serio este nuevo código donde se eliminaba la autoridad eclesiástica como una autoridad, Tutora, ¿no? claro, como la que regía la vida social y pasa a ser el Estado. Entre otras cosas, se elimina el matrimonio por iglesia, o sea, se elimina la validez del matrimonio por iglesia, se reconoce únicamente los matrimonios realizados por el Estado, pero quienes quisieran casarse por iglesia lo podían hacer igual, pero no tenía validez legal. Eso como primer medida, y también se habilitó el divorcio por voluntad de cualquiera de las partes, y estamos en un momento donde los redactores de este nuevo código pensaban que en la sociedad socialista las leyes iban o sea, que los obreros iban a ir generando sus propios códigos en una sociedad nueva donde finalmente todas estas leyes que cayeran en desuso por una cuestión de que no iban a tener más sentido. De práctica social, ¿no? Sí, claro, que los obreros iban a dar sus propias formas de organizarse y que en realidad la superestructura de leyes iba a caer por sí misma, porque Claro. en el socialismo el Estado se iba a ir marchitando hasta desaparecer cuando la conformación de la sociedad comunista, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se lleva adelante una política muy revolucionaria que trajo varias consecuencias no buscadas. Por ejemplo, Wendy Goldman dice que el aumento de los divorcios fue exponencial, que de cada 3 matrimonios 2 terminaban en divorcio. Era de porque esperarse, claro. además la forma de divorciarse era muy fácil, era Ujú. mandando una carta. Claro. Vos mandabas una carta y ya estabas por Sí, divorciado. sí, sí. Entonces lo que pasaba era que los hombres aprovechaban esa posibilidad de divorciarse para cambiar de parejas constantemente. Ajá. Y al cambiar de parejas constantemente, no hay ningún problema si querés cambiar de pareja, pero el problema es que dejaban hijos Claro. sin ningún tipo de protección. Y el Estado, que se iba a venir a encargar de todas estas cuestiones de la sociabilización, Sí. de las tareas domésticas o las tareas no Hogareñas, remuneradas, sí. no tenía los medios para poder llevarlo adelante, porque estaban en plena guerra. Sí, Estamos claro. hablando de una guerra que tuvo más de 8 millones de muertos. Sí, sí, sí. Entre los muertos en combate y los muertos por hambre. Claro, en Sí, otras aumento de la condiciones, población. digamos, económicas no hubiera sido tanto el problema del aumento de los divorcios. ponele. No hubiese sido un problema, Claro. o no hubiese sido un problema obligar a los Hacerse cargo también, claro, sí. a los padres que pagaran las pensiones Sí, alimenticias, claro. o en todo caso aquellos niños que quedaban huérfanos por la guerra, que también fue un problema Sí, claro, brutal. sí. Se habla de que habían Me imagino. hasta 2 millones de niños huérfanos Claro. que andaban pululando por las ciudades. Qué bárbaro. En un estado con una prosperidad económica no habría mayores inconvenientes en poder el Estado atenderlos Claro, sí, sí. a estos niños. Y la realidad es que las leyes eran demasiado avanzadas para una sociedad muy atrasada culturalmente y un país que no contaba con las condiciones materiales para poder aplicarlo. Entonces, Claro. todas estas leyes fueron generando problemas o Sí. consecuencias no deseadas, y lamentablemente, porque en realidad si nosotros vemos este primer código de la familia fue lo más avanzado en el mundo, Sí, sí.
por ejemplo, las leyes uruguayas respecto al divorcio son un poquito anteriores, pero mucho más o sea, es muy avanzado la legislación en Uruguay, pero la legislación soviética La superó, digamos. superó, pero ampliamente. En su Entre concepto. otras cuestiones, la legalización del aborto en una sociedad totalmente dominada por Sí, las por la creencias religión, religiosas, claro. fue algo revolucionario. Sí, claro. Porque entendían de que si lo criminalizaban, estaban llevando a las mujeres a abortar en la El mismo- clandestinidad. el mismo argumento Lo que nosotros sigue hasta la decíamos, actualidad, claro, yo digo, estaba ¿no? preparando esto y digo, esto era el mismo Tal argumento cual. que teníamos en el 2012 cuando se debatía la ley. Ujú. Y bueno, básicamente quería traer esos temas. Hoy que está tan sobre el tapete todas estas cuestiones, ver que hace más de 100 años todas estas reivindicaciones, que hoy son reivindicaciones del movimiento feminista, se trataron de llevar adelante. Lamentablemente, con el correr del tiempo, se fueron retrocediendo, sobre todo a partir del año 27, en la legislación y se fueron llevando adelante retrocesos en esta legislación, Ujú. que, bueno, que como vimos, tratando de solucionar muchos problemas, se generaron otros, y por ahí, si vemos lo que fue la legislación en estos temas, en los años 30 se retrocedió Claro. bastante más, pero nunca las mujeres estuvieron en las mismas condiciones que en la Rusia zarista. Ujú. Porque, por ejemplo, ya en los años 30, con la industrialización forzada, podemos ver que las mujeres ingresan en el mercado laboral, sobre todo en la industria, y se da una de las cuestiones, naturalmente, que es una de las reivindicaciones que tiene el movimiento feminista hasta el día de hoy, que a igual tarea, igual salario. remuneración. Claro. Digo, si bien ya en los 30 se había retrocedido en cuanto a poner trabas a la posibilidad del divorcio o otras cuestiones, se había retrocedido en ese sentido, el Estado socialista seguía llevando adelante, tendiendo Sí, sí. tendiendo a la igualdad. Los retrocesos nunca llegaron Nunca llegaron a llevar a cero de nuevo. Claro, nunca llegaron a ser previos a el año 17, pero bueno, si bien retrocedieron respecto al inicio de la revolución, nunca volvieron para atrás, y siempre estas cuestiones que hoy siguen siendo parte de las reivindicaciones, igual trabajo, igual Sí. remuneración, ya desde los años 30 estaban como una cuestión Garantizadas en- natural y garantizado en En, la Unión en Soviética. la Rusia socialista. Claro, la idea de hoy era traer estas ideas nuevas, estas cuestiones nuevas, no. Esta primera oleada de reformas que llevan los Sí, bolcheviques. nuevas en cuanto a llevarse a la práctica, digamos, si bien Sí, eran sí. reivindicaciones históricas. Reivindicaciones históricas, pero era la primera vez que se intenta Exacto. llevar adelante una reforma tan radical. Seguro. Y bueno, y esto era una de las cuestiones que habíamos hablado el martes pasado, de Sí, sí. que por ahí no se hablan tanto, Sí. pero que son muy importantes, sobre todo para verlas 100 años después, que de todo esto se puede seguir tomando como parte de las reivindicaciones en cuanto a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Así Sí. que por acá la vamos a ir dejando y prometemos para el martes que viene venir con unos temas bastante poco conocidos Ah, mira. y que vienen mucho con el espíritu que se está viviendo a nivel... ¿Sorpresa o se puede adelantar? ¿Se puede adelantar algo? No sé, No, la dejamos queda su ahí. criterio. Media queda su frase, criterio, por favor. ejemplo. Media frase para dejar pensando. Bueno, vamos a hablar del Mundial de Rusia, Bárbaro, Ah, déjelo ahí. Déjelo Ah, ahí, León. Ya está. Bien. pero Desde, Bueno. desde otro lugar. sí. Vamos a ir a hablar de un Mundial de Rusia. Ah, Ahí está. mira. Perfecto. Así que Bueno, hasta el martes que perfecto. viene, Dejamos pendiente entonces. León, queridos compañeros. y Muchas compañeras. gracias. Igualmente. si me permitís, quiero solo dos libros recomendar justamente de esta Alexandra Kollontai. que fue una de las impulsoras del primer Congreso de las Mujeres Obreras. Dos libros, El amor en la sociedad comunista y La nueva mujer. Recomendar también Bueno, esos libros, ya que estamos. Muy bueno. Muy bien. Muy buen aporte. Muy bien. Bueno, nos despedimos, León, entonces Hasta el con la martes que música. viene. Hasta el martes que viene. Bueno, y volvemos entonces para cerrar esta primera parte del programa número 82 y vamos a dar algunas novedades de la cartelera de actividades que tenemos para estos días, ¿verdad?
tenemos que en Crece Flor de Maroñas se presenta y se lanza el baúl literario con autores y autoras y público en general. Es hoy de 18:30 a 20:30 horas, hoy martes 22 de noviembre, con acceso gratuito en Crece, justamente allá en Flor de Maroñas. Comunicarse cualquier duda al 099-320-210 o al arroba complejo Crece del municipio F. Muy bien, yo tengo aquí Intercambiemos sobre el proyecto de reforma de seguridad social del gobierno. Participan los parlamentarios Silvia Nane y Mauricio Tucci. Esto se realizará el día 22 a las 19:45 en Juan Polié 1087, local de la Coordinadora B, Frente Amplio. Bueno, se lanza el Festival Montevideo Late. Hay una convocatoria al voluntariado abierta. Esta convocatoria para voluntarias y voluntarios que deseen participar del Festival Montevideo Late para capacitarse y colaborar en todo el desarrollo de la organización y los eventos que se planifiquen durante diciembre. Una forma de inscribirse es en montevideo.gov.uy, formularios, inscripción para voluntariosas para Montevideo Late. O sea que fácilmente se encuentra en la página de la Intendencia o se pone www.intendencia Montevideo y también se puede encontrar ahí. Los temas: atención al público, evento cuidado y Montevideo abierta van a ser las áreas temáticas de trabajo. Sí, estos eventos se llevarán a cabo en la Rambla Presidente Wilson frente al Club de Golf el sábado 17 y domingo 18 de diciembre de 14 a 0 horas en el marco del cierre de los programas ABC Más, Deporte y Cultura y Movida Joven. Se realizará un festival durante 2 días de acceso libre y gratuito con actividades vinculadas a dichos programas y otras propuestas institucionales. Programa Mejora tu Vivienda, convocatoria para barrios Unión y Malvin Norte, inscripciones 14 al 25 del 11, lunes 14 a 18 y miércoles y viernes de 9 a 13 en el Parque Idea Vilariño y Centro Cultural Malvin Norte. Bueno, la información, encuentran la información en mejora.vivienda@intendenciademontevideo.gov.uy. Ahí va, mejora.vivienda@imm.gov.uy. Ahí están, en ese correo se puede solicitar información. Bueno, con esto entonces nos estamos yendo a la pausa. Le pedimos a Fede que nos deje con los compromisos comerciales de la emisora y volvemos rapidito. Marinera encantada. Bueno, volvemos entonces en la segunda parte de este programa número 82 y como siempre vamos a ir directamente a la entrevista central que, bueno, Adrián, contanos de qué se trata. Bueno, hoy tenemos la presencia del escritor que escribió justamente el libro Rodney Arismendi y el Partido Comunista. El que vamos a sortear ahora. El que vamos a sortear exactamente el día 20. En realidad este compañero tuvo distintas responsabilidades a nivel internacional y nacional. Ha sido también secretario de Junta en el 96 al 2001 de la Intendencia de la Junta del Comunal 15 en la Intendencia de Montevideo. Y una de las últimas tareas ha sido el director de Protocolo de Relaciones Públicas del Poder Legislativo. Y tiene una decena de libros ya escritos, vinculados a diferentes temas. Bueno, y hoy estamos... Ya estuvo con nosotros en ocasión, claro, en ocasión de recordar a Julia Arévalo. Exactamente. A raíz de su libro. Que fue a raíz de su libro. Bueno, hoy estamos con la comunicación nuevamente con Carlos Jaffe. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, Carlos. Un placer. Muchas gracias a vos por poder atendernos. Bueno, hablábamos entonces sobre el lanzamiento de tu no digamos último, del más reciente libro en cuanto a que Rodney Arismendi y el Partido Comunista del Uruguay. Contanos acerca de él un poco más. Bueno, este libro en realidad fue escrito para los 100 años del partido. Ajá. Por distintas razones no pudo editarse antes.
Y tiene una particularidad que yo quería señalar antes de entrar en el libro. A ver. Porque es una cosa bastante atípica, que es que una agrupación del partido, la agrupación Arte Soto de Sangrilá, se propuso, tuvo la iniciativa de financiar el libro. Ajá. No es una cosa común. Mirá qué bueno. Claro. Y en función de eso se puso a realizar diferentes actividades. La última hace muy poquito, hace un par de semanas, que se hizo una cena de recursos donde participó el secretario general Juan Castillo y Oscar Andrade. Y bueno, con gran éxito, por suerte, y bueno, y se logró financiar el libro. Así que interesantísimo y novedoso, digamos, esta forma entonces de que posibilitó que saliera este libro, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa que va a ser un agradecimiento para ellos también. Sin duda. Pero bueno, obviamente el objetivo de ellos es contribuir a la difusión de la obra de Arismendi, ¿verdad? Claro. Yendo al libro, Carlos, ¿cómo concebiste y realizaste este proyecto? Porque en realidad no se hace de un día para el otro, ¿verdad? No, llevó bastante tiempo. En realidad, nosotros habíamos escrito sobre varios compañeros, como Julio Arevalo, que usted mencionaba, Ajá. Enrique Rodríguez, Vittorio Casartelli y otros compañeros. Y el producto de este libro ahora terminado es el tercer intento de hacer un libro sobre Arismendi. Claro. La verdad que hacía varios años que comenzaba a realizarlo y bueno, y es una cosa bastante complicada y bastante seria. Y me parecía que no estaba preparado y bueno, hasta que al final me animé, comencé y bueno, y pude terminar. Bien. ¿Por qué René Arismendi y el Partido Comunista? Bueno, Ronnie Arismendi en varias entrevistas que le ha realizado, él siempre se plantea, bueno, que era un teórico, o sea, como decir, se valoraba mucho más su carácter, su capacidad política, su capacidad teórica, etcétera. Y él siempre se caracterizaba por ser un hombre de partido. Ajá. Él siempre priorizaba eso sobre el resto de las cualidades que obviamente tenía. Entonces, me pareció que hacer un libro sobre René Arismendi completaba toda una serie de trabajos que realicé sobre la historia, sobre la concepción del partido, sobre su proceso de construcción, su metodología, etcétera. Y Sí, creo sí. que bueno, el libro creo que da un panorama bastante completo de su obra, ¿verdad? De su vida y de su obra. Hubo mucho trabajo de investigación, tanto sobre su vida personal como sobre su obra. Y bueno, el trabajo es el que presentamos y bueno. Tú marcás en el libro un conjunto de facetas que tienen que ver en esas dos partes en que en principio se divide el libro, una vinculada a todo el trabajo de desarrollo histórico del partido y la presencia de Arismendi, y en la segunda parte da la impresión que, o yo por lo menos me veo tentado a preguntarte si no es en cierto modo también una biografía política de Arismendi, ¿no? En cuanto a esa caracterización de los elementos teóricos que él realiza vinculados a la práctica en concreto, como solía decir. Sí, cuando comencé a trabajar la idea de hacer un libro sobre Arismendi, Ajá. me planteé ¿cómo decir? El desafío o la tarea de enmarcarlo en el contexto histórico en el que se desenvolvió su trabajo, su obra, ¿no? Claro.
por eso en toda esta primera parte que tú hablabas, que está dividida en cinco capítulos, vamos a decir así, uno desde su nacimiento hasta que se afilia al partido en 1931, de 1931 a 1955, el 16 Congreso, del 55 hasta el 73, la dictadura, durante la dictadura, y desde el 85 hasta su muerte. Claro. En cada uno de ellos hay una parte que se refiere a la situación, al contexto internacional, al contexto nacional y a la situación del partido durante ese proceso. Claro. De manera de poder enmarcarlo, o sea, que no sea solamente una cosa como en el aire, ¿no? Claro. Y me parece que eso le dio una contextura un poco mejor. Y una segunda parte donde ya aparece, bueno, Arismendi el parlamentario, Arismendi en sus diferentes facetas, ¿no? Como claro. teórico, como político, como periodista. Y bueno, en cada una de ellas trato de destacar la parte que a mí me parece principal, ¿no? De todas maneras, un trabajo de este tipo sobre una personalidad como Arismendi siempre es una aproximación. Claro. Una aproximación, no es ni una biografía, porque queda tanta cosa fuera. Es tan rico el trabajo de Arismendi que es imposible, me parece a mí, enmarcarlo en un solo libro. Claro. Yo traté de que hubiera en un libro, vamos a decir así, las partes principales, ¿no? de su vida y de su obra. No completo, porque es imposible. Claro. Yo no, por lo menos yo no soy capaz de poder hacer eso. Pero me parece que se da un panorama bastante completo de eso. Vos hablabas de un trabajo importante de investigación y seguramente debe no haber otra forma de poder escribir este libro, ¿verdad? Sino investigar. ¿Surgieron o aparecen aspectos, digamos que poco conocidos sobre la vida o sobre la militancia de Arismendi? Ahí aparecen obras que son muy conocidas y fueron muy difundidas. Algunas otras obras no tan conocidas y algún documento que es probable que se encuentre solamente en este libro, ¿no? Ahí va, mirá qué interesante. Sí, sobre todo en la parte durante la crisis de partido o del comienzo de la crisis, vamos a decir, referido fundamentalmente a su posición sobre el tema de la dictadura del proletariado. Ajá. Que me parece que es un aporte importante. Pero obviamente hay algunas partes que a mí realmente me entusiasman cuando lo leo. A ver, contanos. Fundamentalmente de aquellos momentos más complicados de la vida del país, que fueron muchos, ¿no? Sí, pero donde se tomaron decisiones muy importantes, como la parte toda cuando se da el golpe en Brasil, repercute, casi hay un golpe acá, hubo intento de hacer un golpe acá, y bueno, fruto de eso es que los trabajadores en esa instancia deciden que ante un golpe de Estado iban a parar las actividades y ocupar los lugares de trabajo, ¿no? Es a partir de ese momento. Claro. Pero, y en ese momento, y en otro momento, como por ejemplo toda la parte de 71, de 72, hay algunos polémicas que se produjeron dentro del movimiento popular, del movimiento obrero, dentro del movimiento revolucionario, digamos. Ajá.
mucho más abarcativo, por supuesto, que los partidos, donde claramente se enfrentaban más de una táctica, dos tácticas claramente, y bueno, donde hay fundamentaciones de Arismendi que realmente yo creo que son una clase, vamos a decir así, pero no solamente una clase teórica, sino donde se ve el compromiso revolucionario expresado en el partido, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas tácticas, Carlos? En el partido. No era un hombre que hablaba, que hablaba él y el partido estaba aparte, ¿no? Claro. Él era parte, o sea, él conducía el partido, y ahí el prestigio internacional que tenía el partido y él y el partido. Ajá. No era solamente Arismendi. El prestigio que tenía Arismendi estaba sostenido por la coherencia y el accionar y el éxito que había tenido, que tiene la estrategia del partido desde esa época, ¿no? Claro. Carlitos, sabemos que Majo por acá, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andas, Majo? Bien, bien. Sabemos que en más de uno de tus libros, o mejor dicho en casi todos, hay una investigación minuciosa de la temática que vas a plantear. En este caso, ¿cuál fueron las fuentes a las cuales recurriste justamente para sacar este libro? Bueno, las fuentes obviamente son las obras de Arismendi. También, como en todos los libros, hay muchas fuentes que recurría a la Biblioteca Nacional, para mucho de eso en la prensa, en la prensa partidaria, en algunos libros que se realizan en polémica también, que era necesario revisar. Hay un aporte importante también de la Fundación Arismendi, en documentos, bueno, y también en la parte de las fotos, ¿no? Yo quiero hacer un agradecimiento, ¿no?, a la Fundación, porque realmente hubo una disposición desde el primer momento para colaborar con el libro, ¿no?, para que saliera el libro. Y bueno, y algunas de los elementos que se vuelcan en el libro surgen de ahí, Claro. de la Fundación, ¿no? Uh-huh. Y otros, por supuesto, bastante también de la Biblioteca Nacional, y bueno, y lo otro es elaboración propia, vamos a decir. Bien. Carlos, con respecto, el libro contiene algunos elementos que a mí me gustaron en particular, entre ellos el desarrollo de la teoría de la revolución, ¿no? Hay un planteo nuevo, no novedoso, pero sí nuevo, que tiene que ver con la interpretación de posibilidades para nuestro país, ¿no? En el marco general y en el marco particular también. Sí, hay varios materiales que si uno quiere ponerse a estudiar el tema de la teoría de la Revolución Uruguaya, Uh-huh. o sea, nuestro partido es el único que tiene un programa de la revolución, vamos a decir así. Uh-huh. O sea, cómo hacer la revolución en Uruguay. O sea, con una definición que va a ser en varias etapas. Entonces, el programa del partido, donde Arismendi no solo Arismendi, pero Arismendi jugó un papel muy importante en su elaboración, Uh-huh. es el programa de la primera etapa, vamos a decir, de la etapa democrática antiimperialista, vamos a Claro. decir. La primera etapa hacia el socialismo, ¿no?, como una vía de aproximación al socialismo. Uh-huh. O sea, no es el programa socialista, vamos a decir. Claro. Es el programa de la primera etapa hacia el socialismo. Entonces, cuando en el 16 Congreso
uno de los documentos fundamentales sobre los cuales luego se asienta el trabajo hacia el programa Sí. son los informes que se realizan en el 16 Congreso, ¿no? Donde se realiza una revisión crítica y autocrítica, muy autocrítica, Ujú. colectiva y personal de Arismendi también, sobre el desarrollo del partido anterior, del cual él era uno de los dirigentes también. Claro. Él, Macera, Enrique Rodríguez, Julio Arévalo, etcétera, Ujú. Suárez, etcétera. Y realmente una de las partes del libro, en la segunda parte del libro, se analiza dos de esos documentos, dos de esos informes, ¿no? Ujú. Entonces, que obviamente luego hay todo un trabajo, hay varios trabajos de Arismendi, insisto que no solo de Arismendi, ¿no? Claro. Porque ahí había compañeros como camaradas, como en el caso de José Luis Macera, que jugaron un papel destacadísimo en la Ujú. elaboración del programa, ¿no? De hecho, quien en el 17 Congreso transmite el informe sobre el programa, sobre la declaración programática, no es Arismendi, sino que es Macera Claro. el que transmite ese informe. Pero hay un trabajo, vamos a decir, central, vamos a decir, básico de fundación de Arismendi sobre ese trabajo y sobre Claro. esa teoría de la Revolución Uruguaya. Y hay algunos materiales que se mencionan en el libro, Ujú. fundamentalmente de la metodología que se utilizó, de la metodología de la teoría y el método marxista de análisis de la realidad uruguaya para transformarla, ¿no? Claro. Donde se analiza la realidad uruguaya. Sí es un trabajo de Arismendi, que realmente es formidable, ¿no? Es formidable, es uno de los materiales que no se puede dejar de leer, vamos a decir así, si uno realmente quiere entender de qué se trata. Claro. ¿A cuál haces referencia en particular? El material son dos materiales. Es un material que sale en Problemas de una revolución continental. Ajá. Bien. Que es una cosa realmente formidable, ¿no? También como ha hecho siempre el partido en su momento, también ha salido en folletos y eso, pero bueno, esos materiales y ese capítulo del libro es una cosa formidable, ¿no? Claro. Es una cosa formidable. Que se refiere precisamente, se llama Comentarios al método de interpretación marxista de la realidad uruguaya. Ajá. Y trae el análisis metodológico de la realidad uruguaya, donde se definen las principales, los principales componentes del programa, Claro. y se analiza con bastante detalle, ¿no? Ujú. Y también trae obviamente la parte internacional. Claro. Pero bueno, eso también se menciona, alguna parte se transcribe, poca, no la necesaria, porque son materiales que son bastante extensos, Claro. son materiales que se pueden conseguir. Está editado incluso por la Fundación no hace muchos años, en 2 tomos. Realmente es un trabajo muy bueno. Está editado creo que en el 96, 97. Claro. En el 97 me parece que se editaron esos libros. Pero es uno de esos libros de cabecera, vamos a decir, ¿no? Yo creo que junto con Lenin, la Revolución y América Latina son de esos libros que son básicos, ¿no? Claro. Son básicos. Incluso este año se están cumpliendo
60 años desde que lo escribió. Sí, sí. ¿Dónde encontramos los libros para decirle a la audiencia dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro se está distribuyendo en forma orgánica, vamos a decir así, está en todo el país a través de los organismos, ¿no? Ujú. De las agrupaciones, los departamentales, y se puede comprar en el local de partido también. Bien. Allá en Fernández Crespo y Asunción. No me Fernández acuerdo el Crespo y nombre. Asunción. En Fernández Crespo y Asunción, sí. Uno de nuestros oyentes o una de nuestras oyentes va a tener la suerte, la fortuna de tener un ejemplar de tu libro Claro. que vamos a sortear el próximo 20. 20 así de que, diciembre. Sí, el resto entonces pueden adquirirlo acercándose a los organismos en los locales del partido, ¿verdad? Sí, por ahí digo, obviamente son libros, en este caso en particular tiene esa característica, ¿no? De haber sido financiado por una agrupación Claro. del partido, pero obviamente está en todo el país a través de los organismos del partido. Sí, que sí, obviamente, de la estructura partidaria. con claro. los compañeros, a través de los comités de base también, que se contacten con los camaradas, también se puede. Pero vos sabés que este libro que se da, la vida, quería señalar algo que es muy interesante, Contanos. que a mí me pareció, que me ayudó para armar el libro, para armar la idea del libro. Ajá. Bien. La vida de Arismendi coincidió históricamente con el nacimiento y el ocaso de la experiencia socialista en la Unión Soviética y en el este de Europa, ¿no? Exacto, cierto. O sea, su vida corrió paralela, o sea, es un protagonista directo de esa De todo el proceso, de digamos. esa Sí. de esa época, un protagonista privilegiado de esa época. Y para ser de Uruguay jugó un papel muy destacado, ¿no? Ujú. No es común que, como él decía, que somos un pequeño país y somos un modesto partido de un pequeño país. Claro. Entonces es bastante raro que surja una personalidad como Arismendi, con un papel tan destacado y con una en Con América aportes Latina tan valiosos, y en el mundo. Sí. En el mundo. En el mundo, Reconocimiento. Ujú. con un gran respeto que se le tenía por su intelecto, y por sus aportes, por su valentía política, por su visión crítica y autocrítica sobre el desarrollo del movimiento comunista internacional, o sea, los aportes a la unidad del movimiento comunista internacional, o sea, el respeto que le tenían tanto en la Unión Soviética, en Cuba, Sí. en todos los países. El caso de Arismendi uno no lo puede dimensionar. Uno de los motivos que me llevaron a escribir este libro es que en realidad ya hace muchos años, hace décadas que falleció. Sí. Falleció en el 89. Ujú. Por lo tanto, hace más de 30 años. Claro. Entonces, es muy probable que muchos de los militantes actuales, incluido el partido, no lo conozcan Claro, sí. y no conozcan su obra. Sí, Digo sí. porque antes uno, yo qué sé, por lo menos algunos tuvimos en la época suerte donde de ingresamos repente al de... partido, y o sea, se veían obras de Arismendi, Sí. pero además se lo veía a él, se lo Claro. escuchaba por la radio, se lo veía Claro. por la televisión, estaba en los organismos, En el Parlamento. ¿no? y, en el Parlamento. Entonces, aunque con una presencia central, Seguro. con un partido. Bueno, Se cortó la comunicación. se cortó la comunicación. De todas formas, ya estábamos en hora de cerrar el programa. Agradecer a Carlos Mandamos Jafé. un gran saludo a Carlos, ¿no? Por la Exactamente. participación. Y bueno, y recomendamos la lectura del libro, Sí. vale la pena. Interesantísimo, Sí. realmente. Sí. Ah, Sí. ahí está, ahí lo Ahí tenemos. estás de vuelta, Carlos. Carlos, te estábamos Te despidiendo, saludamos. saludando, Bueno, porque claro, se Está nos bien. cortó a nosotros la comunicación aquí
y bueno, ya está. estaríamos en horario de cerrar el Está. programa. Así que muchísimas gracias, ahora sí te lo decimos a vos directamente. Bueno. Muchísimas gracias por tu participación, realmente muy, muy interesante. Y bueno, se trata entonces de que nos adquiramos este libro que realmente promete mucho. Y vale la pena.